Opción C. Sin embargo, la privación en los dos ojos permitía que se formaran casi normalmente las columnas de cada ojo y hacía que la mayoría de las neuronas corticales respondieran a la estimulación de cualquiera de ellos, como ocurre cuando no hay privación. No se había establecido competencia entre los aferentes que transmiten sus señales, aunque éstas fueran débiles. Opción D. Cuando introdujeron mediante cirugía estrabismo a los gatos, lo que permite que las neuronas corticales se activen al mismo tiempo por la estimulación de ambos ojos, muy pocas neuronas eran binoculares. La mayoría solo respondían a la estimulación de de uno u otro ojo. Según lo que se ha denominado hipótesis de la competencia, los aferentes que llegan a una diana compiten entre sí y solo establecen contactos fuertes los que tienen mayor actividad. 928b. De modo que dos terminales axónicos establecen contactos fuertes cuando con una misma neurona postsináptica deben tener una actividad neural muy sincronizada, ya que una pequeña disparidad temporal en su actividad establece diferencia entre sus contactos, convirtiendo en débiles los que se activan más tarde. 928d. Estas ideas se basan en una serie de experimentos iniciadas, iniciada por Hubel y Wiesel en la década de los 60, que indicaron que las fuerzas de la sinapsis depende de su coactivación, de modo que las sinapsis coactivas se hacen estables, mientras las que están inactivas, especialmente cuando otras están activas, se debilitan y son eliminadas. Estos experimentos dieron soporte al concepto de plasticidad neural o capacidad de cambio, de adaptación del sistema nervioso, que habían postulado desde Ramón y Cajal a finales del siglo XIX hasta Hebb a mitad del siglo XX, a proponer que esa capacidad del sistema nervioso podría residir en cambios en los contactos sinápticos. En su investigación, Hubel y Wiesel mostraron que la estimulación sensorial, con la actividad neural que provoca en periodos críticos del desarrollo, es fundamental para la configuración de los contactos sinápticos, aunque al mismo tiempo indicaron que en el sistema nervioso también se produce actividad espontánea y que ésta también interviene en la remodelación sináptica. 928c. Al igual que ocurre en otras fases del desarrollo, no hay un único periodo en el que se produzca la remodelación de la sinapsis. La secuencia de sobreproducción, primera fase, y eliminación, remodelación, segunda fase de sinapsis, se ha comprobado en diferentes estructuras de diversas especies. Por ejemplo, en la motoneurona de la médula espinal o en la corteza cerebral humana, se eliminan cerca del 50% de los contactos sinápticos. En general, en el encéfalo humano, durante los primeros 4 años después del nacimiento, aumenta progresivamente el número de contactos sinápticos en respuesta a la actividad neural. Y a partir de ese periodo hasta la prueba se produce, perdón, a partir de ese periodo hasta la pubertad se produce una gran reorganización sináptica, pero los periodos concretos de remodelación son propios de cada región.
En otras especies, este periodo de remodelación se produce en el primer mes postnatal y es vulnerable a los cambios en la estimulación sensorial y la experiencia motora. La reorganización sináptica aporta precisión y eficacia de los contactos sinápticos, porque se eliminan muchos de los que no se han utilizado y por tanto son superfluos, y se preservan solo los que han mostrado su eficiencia en la actividad neural. Esta eliminación, junto con el establecimiento o reforzamiento de otros más precisos, a la vez que aporta mayor capacidad funcional al encéfalo, lo que en la corteza cerebral sea relacionado con una mayor capacidad intelectual, también reducen su gasto energético general, permitiendo que pueda disponer de más energía para la actividad de los circuitos neurales que son esenciales. Por lo tanto, el periodo postnatal, la primera infancia en humanos, es un periodo en el que las experiencias que vive cada individuo con la mayor o menor actividad neural que provocan marcan el destino que sus contactos sinápticos tendrán más adelante. Se reforzarán los que se hayan usado y se eliminarán los que no se hayan usado. La aparente paradoja de que se formen gran cantidad de sinapsis que después se eliminan durante periodos concretos del desarrollo indican que el patrón fino de inervación de las poblaciones neuronales no está totalmente escrito en la dotación genética, sino que el sistema nervioso conserva su capacidad de cambio que permite afinar los circuitos de un modo muy preciso para lograr su funcionamiento óptimo en un entorno cambiante. Este periodo en los que, Estos periodos en los que el sistema nervioso es vulnerable a influencias que están más allá de la programación intrínseca genética, genética del organismo se denomina periodo crítico de máxima vulnerabilidad y ventana de desarrollo. Además de la estimulación sensorial, experiencia, otros factores epigenéticos influyen sobre las distintas fases del desarrollo del sistema nervioso, como las hormonas gonadales a las que hemos hecho anteriormente referencia, las hormonas tiroideas, el estrés materno, la administración de sustancias adictivas, droga, alcohol, tabaco, los ambientes enriquecidos o empobrecidos, la desnutrición, etc. Todos estos factores epigenéticos que influyen en el desarrollo del sistema nervioso, de lo que hemos mencionado algún ejemplo, son objeto de estudio en la psicología del desarrollo. ¿Hasta cuándo la remodelación? Otro tema. ¿Hasta cuándo la remodelación? Cuando los axones han terminado su periodo de crecimiento, han emitido sus colaterales y han consolidado sus conexiones, comienza el proceso de mielinización. Este periodo no es homogéneo en las diferentes estructuras, por lo que la mielinización se extiende desde el periodo prenatal hasta bien entrada la edad adulta. En general, se considera que no termina hasta antes de los 30 años, pero solo hay datos que la extienden, pero hay datos que la extienden hasta los 50. Ocurre un ciclo con una secuencia ordenada predeterminada, una dirección caudorostral. Al finalizar el segundo trimestre de la gestación, se han mielinizado las raíces y médulas espinales y se ha iniciado la mielinización del tronco del encéfalo. El tracto córtico espinal termina su mielinización a los 2 años.